Muy buenas, mis amados hermanos, hermanas en el Señor. Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio del estudio bíblico que estamos enfocando en el libro de Daniel. Y hoy en particular nos vamos a ocupar del capítulo 6. Saludo especial para todos. Espero que esté siendo esta una semana de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que si estamos alerta y abiertos nuestros ojos y el entendimiento del Espíritu, podemos percibir bendiciones en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, espero que haya sido de bendición, que siga siendo de bendición esta semana. Hoy empezamos un nuevo mes, el último mes del año, el último mes que significa Navidad, diciembre, y obviamente eso nos trae de pronto un espíritu nuevo, de esperanza, de renovación, y sería esa una buena actitud para concluir este año que ha sido tan difícil para muchos, para todos en realidad. Pero quienes confiamos en el Señor sabemos de que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que Dios ama. Es la promesa de la palabra y así lo hemos visto. Y aunque el momento sea difícil y la situación complicada y quizás no veamos mucha claridad al final del túnel, el Señor tiene la luz para todo el túnel. Así que bienvenidos y les animo a que nos gocemos en el estudio de este otro capítulo interesante en la vida de Daniel y que, como siempre, nos sirva de ejemplo, nos sirva de modelo para nosotros también relacionarnos con el Señor, para ver situaciones parecidas en nuestra experiencia de vida y tomar actitudes tan positivas y tan fieles y tan dignas como las que tomó Daniel. Entonces vamos a pedir la dirección del Señor en esta noche y después tendremos el tiempo de alabanza y retomamos el estudio en un momento. Vamos a orar. Señor de la gloria, te damos gracias por la bendición que tú nos das, gracias en el momento, en esta noche, por cada uno de los que nos escuchan, por cada uno de aquellos que hacen parte de esta pequeña comunidad de fe que llamamos Iglesia Ebenezer. Y Señor, dedicamos el servicio y dedicamos este tiempo para darte la honra y la gloria, para acercarnos a ti, Señor, para conocer más de ti, para que tu palabra hable a cada vida, a cada corazón y haya el deseo y la inclinación para hacer tu voluntad y hacer las cosas que te agradan a ti, porque sabemos, Señor, que cuando obedecemos tu voluntad, cuando seguimos tus mandatos y tus directrices, Señor, es para bendición de nuestras vidas. Yo te ruego en este momento por aquellos que están siendo afligidos por dolencias físicas, por enfermedades, especialmente, Señor, aquellos que han sido atribulados por este virus. Y, Señor, estamos rogando para que tú pongas tu mano sanadora sobre todos aquellos, especialmente los que no son conocidos, los que son parte de nuestro entorno y nuestra familia, Señor, pero en general para todo aquel que ha sido afectado en este mundo, y rogamos, Señor, en la unidad de tu Espíritu, de que de alguna manera estos procesos de la vacuna, Señor, sean eficaces, sea una luz de esperanza concreta para todos aquellos, Señor, que puedan recibir ese beneficio. Te pedimos tu dirección en esta noche, rogamos por todas las necesidades de tu pueblo, físicas, materiales, anímicas, espirituales, especialmente, Señor, da ánimo a aquellos que se sienten desanimados, fortalécelos, Señor, aliéntales para que puedan ver en cada momento que tú estás dirigiendo sus pasos, que tú haces la provisión y que tú haces la protección, Señor. Guíanos en el estudio de tu palabra en esta noche y recibe, Señor, las alabanzas y la adoración que solamente tú te mereces. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos entonces a escuchar algunas alabanzas y, ¿por qué no? Podemos introducir algo de Navidad
ya que empezamos diciembre. Gocémonos. Vamos a cantar el himno Jehová te pastoreará, el número 88. Vamos a cantar el coro Venimos ante ti, Señor, el número 90. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque eres Rey de reyes, Señor de señores, porque eres digno de que todos te adoren. Porque eres Rey de reyes, Señor de señores, porque eres digno de que todos te adoren. Vamos a cantar el coro Hay un dulce espíritu, el número 127. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu de Dios. Hay un dulce
Vamos a cantar el coro, Yo vivo, Señor, porque tú vives, el número 136. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Consuelo, me das abrigo, porque Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, yo voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Amén. Vamos a cantar el himno Y tú, Belén, el número 110. Dios ha mostrado su gran amor, Dios ha mostrado su gran amor. Cantadle cielo y tierra y adorad al Salvador. Cantadle cielo y tierra y adorad al Salvador. Amén. Amén. Vamos entonces a adentrarnos en el estudio del capítulo 7 del libro de Daniel. Y este es un nuevo episodio. Vamos a leer de la versión, nueva versión internacional, el capítulo 6. Síganme ustedes o lean allí en la pantalla. Dice el capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres, rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y delante de él, y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Señor, añada bendición a la lectura de su palabra, y rogamos la dirección de su Espíritu para que nos acompañe en la reflexión y estudio de este material, que es la palabra del Señor. Nos encontramos aquí en el capítulo 6, en otro episodio dramático de la vida de Daniel, en el que tiene él la oportunidad de mostrar en primera instancia su fidelidad a Dios, su fe en Dios, y también el poder de Dios manifestado en la liberación que él experimenta de ser devorado de los leones, y cómo esto es testimonio para todos, especialmente y en particular para el rey.
Es curioso, pero cuando leemos esta historia tenemos que pensar que lo está escribiendo él en primera persona, es decir, está narrándolo él, es una autonarración y a veces se describe a sí mismo como si fuera hablando de otra persona. Como por ejemplo el versículo 3 dice, pero Daniel mismo es superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Un detalle curioso, porque es el mismo hablando del mismo, y entonces le da estos matices de superioridad, y podríamos estar tentados a pensar de que esto podría sonar en cierta manera arrogante, porque está describiéndose a sí mismo, está él mostrándose superior a todos los demás, y puede que no suene muy humilde, pero la experiencia de Daniel, especialmente él, no se daba ninguna gloria a sí mismo. Toda la gloria era para Dios y su fidelidad a Dios. Si él tenía éxito en lo que hacía, era porque Dios había puesto eso en él. Si él se destacaba en su labor administrativa, era porque era lo que Dios había puesto en su vida, era un talento especial, una capacidad especial que él estaba usando para la gloria de Dios y para el beneficio de la comunidad a la cual servía. Y esto es una buena lección que nosotros podemos aprender aquí, que Daniel es un ejemplo de aquella persona de éxito y que reconoce que ese éxito no es algo que ha nacido de él, es algo que viene del Señor. Y esto es importante, porque le da una característica muy especial como persona, un carácter especial como persona, en el que se muestra un triunfador. ¿Sí? Y es algo que tenemos que entender nosotros como pueblo de Dios, de que de alguna manera somos triunfadores, así como decía Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese es el punto clave. Podemos hacer grandes cosas en el Señor, podemos demostrar el poder del Señor a otros, podemos enseñar a otros, destacarnos en el ministerio cristiano, destacarnos en las labores seculares, como es el ejemplo que se vive aquí con Daniel, que se ha destacado tremendamente en tareas seculares. Él no es un profeta en el sentido vocacional o profesional, él no es un levita, un sacerdote, ni nada por el estilo, pero es alguien que tiene ciertas capacidades intelectuales, ciertas capacidades administrativas, pero especialmente es alguien que es fiel al Señor y que prueba esa fidelidad a través de diferentes circunstancias tremendamente desafiantes, en las que pone en peligro aún su propia vida, como lo vemos en este caso. Permítame, agarro aquí mis notas. Entonces tengamos en cuenta eso, porque es la lección fundamental en la historia de Daniel. Daniel era especial porque el Señor estaba con él. Los hijos de Dios son especiales porque Dios está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que meter en nuestra conciencia, y me hace pensar en nuestros jóvenes, en nuestros muchachos y niños. Necesitamos desarrollar en ellos esa conciencia de que son especiales por la gracia de Dios, sí, y que tienen la capacidad para alcanzar grandes metas y alcanzar grandes logros, porque el Señor está en él y reposamos en el Señor. Y es la lección que podemos aprender de Daniel. Dios está con nosotros, podemos hacer grandes cosas. Entonces, miremos algunos detalles de este capítulo. En primera instancia se nombran estos
sátrapas. Sátrapas básicamente es una palabra que viene del Medio Oriente, que significa un funcionario público, ya sea de un rey o de un gobierno en particular, y que está a cargo de administrar cierta área. Entonces se muestra aquí una acción administrativa del rey Darío. Mire, ya estamos hablando del tercer rey. Recuerden que al final del capítulo 5 el rey Darío se tomó a Babilonia y todo el área, y venció al rey Belsasar, y es ahora el rey de toda esta área, del rey Darío. Entonces ya llevamos, este es el tercer rey bajo el cual sirve Daniel. Más adelante sirve también sobre Darío. Perdón, sobre Ciro. Entonces, dice que el Darío presenta este plan y ejecuta este plan de nombrar 120 sátrapas, divide todo el imperio en regiones, y al frente de cada una de esas regiones un sátrapa que oye a las personas, y estos sátrapas al mismo tiempo rinden cuentas a 3 gobernadores, y uno de esos gobernadores es Daniel. Obviamente esta es una jugada política administrativa de Darío, porque así no tiene que lidiar con los problemas cotidianos de la gente, y los sátrapas tienen que oír todas las quejas de la gente y las peticiones de la gente, y los sátrapas entonces las traen a los gobernadores, y los gobernadores deciden sobre eso, y no tienen que molestar al rey. Entonces es una jugada interesante de administración y de burocracia, si podemos decirlo así. Dice Daniel era superior a esos sátrapas y gobernantes, se mostró tremendas habilidades, y había un espíritu superior en él. Y dice que el rey aún pensó en ponerlo sobre todo el reino, es decir, el reino más estar de bonito allí, que todo el mundo se encargara de todo, y parece que Daniel era el candidato para que se encargara de todo. Y obviamente eso ocasionaba envidias y celos de sus compañeros de trabajo, de sus colegas, especialmente gobernadores, algunos sátrapas, y dice que algunos capitanes también, lo cual es algo muy común en el campo laboral. Cuando una persona se destaca mucho en el trabajo y empieza a ascender, hay cierta envidia y ciertas tensiones de aquellos que le rodean. Pero el trabajo de Daniel se había destacado. Es interesante, ¿no? Como les decía, el rey se aprovechaba de esto. Curiosamente estamos hablando de que el rey está buscando la ayuda de los que han sido los perdedores, porque son la gente a la cual él dominó, y entonces estos representantes de esas regiones y de esos pueblos dominados son los que en cierta manera están gobernando, y esa es otra jugada política, porque entonces así se va a evitar los conflictos y las peleas, porque en cada región uno mismo de su pueblo los está dirigiendo. Y parece que así venían con los reyes anteriores también, y eso había mantenido toda esta área más o menos en paz, dominada y en paz. Pero podemos decir de que de esa manera Darío mantuvo la calma, mantuvo la paz sobre el territorio. Daniel está bastante mayor en este momento, no se olviden de eso. Estamos hablando de ya 80, camino de los 90 años, y al rey no le daba miedo ponerlo como director o como el principal de ellos, o poner el gobierno bajo su mando, porque pues en realidad no representaba una gran competencia para él,
pero sí le traía beneficio en términos de que el pueblo y la gente de Daniel creían y confiaban en Daniel. Entonces, esta intriga y esta molestia de los otros sátrapas y gobernadores estaban buscando la manera de hacer caer a Daniel. Lo curioso es que ellos llegaron al convencimiento de que en nada de lo relacionado con el trabajo y el rendimiento en el trabajo iba a ser causa de caer o de queja para Daniel. Estaban convencidos de eso porque veían la eficiencia, veían la capacidad tan tremenda que este hombre tenía, más crecía la envidia, y llegaron entonces al convencimiento que la única manera sería algo relacionado con la fe de Daniel. Si de pronto lograban entrar en conflicto de la fe de Daniel con el mandato del rey, o la figura del rey que le daban carácter divino, la figura del rey, ese podría ser una causa de hacer caer a Daniel. Y efectivamente eso es lo que la trama que montan allí, y muy sigilosamente, aprovechando quizás el orgullo del rey, su prepotencia y todo el ego alterado de él como rey y considerándose como Dios. Entonces estos hombres traen esta idea de hacer que el rey lanzara este decreto, y no solamente lanzara este decreto, sino de que lo firmara por escrito, y de esa manera, en este artimaña de ley, ni siquiera el rey mismo, según les dice la ley de Media y de Persia, cualquier ordenanza o ley que el rey firmaba no podía ser revocada. ¿Sí? De todas maneras, la trampa que ellos pusieron era que si alguien hacía petición a otro Dios que no sea el rey, entonces iba a ser condenado a la muerte en el foso de los leones. Esa fue la ley, y a él, sin pensarlo mucho, es curioso, ¿no? Sin pensarlo mucho, dijo: oh, está bien, eso suena bien, vamos a firmar, y dictó el decreto y dictó la ley para que así se hiciera. Después de que hizo las cosas fue que vino a pensar. Curioso. Porque entonces, a pesar del decreto, y oyendo que había sido así el decreto, Daniel se fue a su casa, y hizo exactamente como él hacía siempre. Oró a su Dios. Curiosamente menciona allí el texto que lo hacía 3 veces al día, y lo hacía de una manera bien particular, su cuerpo en dirección a Jerusalén. En ninguna parte de la Biblia se pide eso, no era una demanda de la Escritura, pero era un sentir muy especial que Daniel tenía, y parece que mucha gente lo hacía así. De los judíos oraban, y cuando oraban, al arrodillarse, su cuerpo apuntaba en dirección a Jerusalén como un recuerdo de su hogar espiritual. Recuerden que en la historia de Daniel estamos hablando de un hombre ya de pasado los 80, casi los 90, que llegó de 15 años, ha estado por fuera de su tierra todo ese tiempo, mas sin embargo parece que ese acto le servía de conexión con su ciudad natal, con su pueblo y con su fe. Así lo hizo. ¿Por qué razón no podía ser
abrogada una ley de los medas y los persas, porque según ellos el rey no podía contradecirse. Si el rey dictaba una ley y después la reversaba, eso no estaba bien, porque entonces el rey se estaba contradiciendo. El rey mismo era la ley, y revocar un decreto era más que una vergüenza personal, era un caos o crisis constitucional. Y por esa razón, históricamente en Media y en Persia, aunque algunos reyes, como decimos comúnmente, metieron la pata, se equivocaron, por no pasar la vergüenza de revocar la ley, entonces dejaban que continuara, pero algunos lo hicieron, y hay algunos datos en la historia bíblica en que vemos eso. Por ejemplo, el rey Artajerjes, en el libro de Esther, él había decretado también en un subterfugio así, una trama parecida a la que de Daniel. Él había ordenado acabar con una gran cantidad de judíos, iba a cometer un genocidio, pero cambió de parecer y abrogó la ley. Entonces era una artimaña de la ley que estos hombres malvados habían tratado de lograr, de que el rey firmara y su decreto y lo pusiera por escrito, para que, según la ley de Media y de Persia, no se pudiera echar atrás. Daniel fue a orar, estuvo orando como él lo acostumbraba y como lo hemos descrito, manteniendo esa conexión con su pueblo, con su ciudad natal, con su centro espiritual, porque así lo sentían los judíos. Y estos gobernadores y sátrapas lo encontraron en el acto de justamente estar orando. Y eso es lo que ellos estaban buscando, y obviamente Daniel no tuvo ningún tapujo. Dice que oró con las ventanas abiertas y obviamente fue visto por esta gente que estaba tratando de hacerlo caer. Obviamente fueron a quejarse contra el rey. El rey de pronto cayó en cuenta del gran error que había cometido, porque él tenía gran estimación por Daniel, vivía agradecido por el trabajo que él desempeñaba, y obviamente no quería perderlo, pero por la trampa y las maniobras de esta gente, entonces se ve casi que atrapado él mismo. Como lo describe aquí el mismo Daniel, dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, versículo 14. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Entonces parece que hubo argumentación, y estos sátrapas y gobernantes del complot estuvieron presionando, y mire, rey, usted se va a contradecir, esto es un problema legal, es una contradicción constitucional, si lo podemos llamar de esa manera. Su ordenanza no puede ser revocada, y entonces finalmente el rey tuvo que decir, ok, así es la ley, vamos por la ley. Y entonces tuvieron que poner a Daniel en el foso de los leones. Y el rey se acercó a Daniel y pareció animarle, diciéndole: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces, tengo las manos atadas por la ley, es una prueba para tu Dios. Y así fue. Sí. El rey no estaba muy convencido,
no estaba muy contento con lo que había sucedido, se fue sin comer a la cama, sin que lo entretuvieran, y al día siguiente fue a buscar a Daniel. Interesante, ¿sí? Porque había alguna esperanza de que de pronto, como había sucedido y como le habían contado episodios de la vida de Daniel anteriores a él, él albergaba esa esperanza, y así mismo fue. Se levantó de mañana, versículo 19, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le preguntó: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado de los leones? Y yo creo que el momento fue dramático cuando Daniel le contesta, evidentemente: sí, rey, vive para siempre, Dios envió un ángel y le cerró la boca a los leones y no me hicieron absolutamente ningún daño. Él me ha librado porque soy inocente delante de Dios, soy inocente delante de ti, y Dios me ha librado, no, yo no he hecho nada malo. El rey estuvo muy contento con este episodio. Y obviamente la situación cambió. Nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué esta hubiera sido una situación en la que Daniel hubiera podido ser un mártir? En realidad, cuando miramos la Escritura, son muy pocas las situaciones en las que algún siervo de Dios que está al borde de ser sacrificado, no se ha convertido en mártir. Y en realidad se vuelve ejemplo en ese sentido. Pero en el caso de Daniel, Dios lo libró, y podemos pensar, Dios lo libró para testimonio de el rey, para testimonio de los que eran enemigos del Dios de Israel, y al mismo tiempo yo creo que sirvió en gran medida de propósito el que el pueblo de Israel, viendo este hecho tan portentoso de parte de Dios, cobrara ánimo también. Estamos hablando ya de bastantes años de estar allí en el exilio, y muchos estarían ya muy desesperados por la situación que habían, todos estos años que habían vivido allí, lejos de su tierra, lejos de su gente, y a veces les desanimaba, como narra uno de los salmos que es escrito allá en Babilonia. Dice: cómo nos piden que cantemos la canción del Señor, cómo vamos a cantar la canción del Señor, el canto del Señor en tierra ajena. Sí, es un salmo que fue escrito en esa época y que expresa el sentir del pueblo, en que había nostalgia por su tierra, pero también de pronto un sentimiento negativo de que Dios los había abandonado. Pero un hecho portentoso como este, yo creo que sirve de elemento de ánimo. Aquí está Dios actuando, y Dios no se olvida de su pueblo, Dios no se olvida de sus siervos. Hay esperanza, vamos a esperar el resultado de lo que Dios hace. Y en realidad esta es más o menos la época en que empiezan a retornar a su tierra. El rey Darío, y Ciro especialmente, los envía de regreso a muchos a Jerusalén, y viene la historia de Nehemías y de Esdras, que regresan para reconstruir la ciudad y para reconstruir a Jerusalén y reconstruir el culto mismo. Entonces es un elemento de confianza, es un elemento de ánimo para el pueblo el ver la mano de Dios actuando en la protección de Daniel. Yo creo que todos sabían quién era Daniel, y
Si esta historia se cuenta de unos a otros, esta es toda una noticia que yo creo que animaría tremendamente al pueblo del Señor allí en el exilio. Entonces podemos pensar de esa manera. Inmediatamente el rey, a pesar de lo que significaba reversar la ley, entonces tomó acción en realidad no la reversó, en el sentido de que él hizo lo que él había dicho en términos de la persona de Daniel. Se le aplicó la ley a Daniel, y entonces el rey ahora decreta es que todos estos que han puesto y han intrigado para imponer esa ley sean ahora puestos en el foso de los leones, y así fue. Y es más, dice aquí que tanto sus hijos y sus mujeres fueron puestos en el foso de los leones. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué es tan extremo también? Bueno, y a veces leemos estas cosas y no pensamos en, bueno, ¿por qué es la razón de eso? Pero obviamente tiene que ver también con la cultura y las prácticas de la gente en esa época. Si falta el padre, ni la mujer ni los hijos tienen incidencia, no tienen ningún derecho, entonces se sacrifican con el padre. Un poco drástico obviamente, pero esa era la ley y esa era la práctica en esos momentos, y fueron sacrificados. La última parte del capítulo entonces habla de la reacción de Darío en referencia a el Dios de Daniel, y los últimos versículos son tremendamente bonitos, ¿sí? Lanza una ordenanza ahora de que en todo el reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, y podemos pensar, de acuerdo a lo que dice allí, de que Darío está aceptando a Dios y está decretando que todo el pueblo crea en el Dios de Israel. Pero hay un detalle importante que se parece mucho al episodio de Nabucodonosor. Tanto Darío como Nabucodonosor de pronto están asombrados por la obra, el acto tan grande que hizo Dios, y alaban el nombre de Dios, pero la situación sigue siendo la misma. No hay una conversión al Dios de Israel, porque una conversión al Dios de Israel significaría creer solamente en ese Dios y desechar toda otra forma de adoración. Y Darío no hace eso, ni le está pidiendo eso al pueblo, ¿sí? Le está pidiendo que adoren al Dios de Daniel, pero es como agregarlo a la lista de los dioses de todo el panorama de divinidades que tenía Babilonia y Mesopotamia. Miles de dioses. Este es uno más, de pronto es uno de los más grandes, de pronto es el más grande, ¿sí? Tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente, permanece por todos los siglos, su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Todo eso muy bonito, todo eso muy real, pero en ningún momento se dice que este sea el único Dios al que van a creer. Y esa es la gran diferencia, y no nos dejemos engañar por las palabras bonitas que suenen allí, que a veces tenemos esa inclinación. Oh, sí, está muy bonito, mire ese hombre como está hablando de bien, de Dios. Sí, Él salva, Él libra y hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Está reconociendo lo que Dios puede hacer, pero si leemos con cuidado, en ningún momento está hablando de que este sea el único Dios para adorar. Y allí radica la gran diferencia. Y por eso no podemos decir Darío se ha convertido, así como sucedió con Nabucodonosor. Él estaba admirado por lo que Dios había hecho, lo recomienda a su pueblo, pero no como el único Dios. Y esa es la gran diferencia entre el pueblo de Israel, la teología del pueblo de Israel, con la adoración y las divinidades, la gran gama de divinidades que tienen otros pueblos vecinos. El
pueblo de Israel es monoteísta, hay un solo Dios y a Él solo hay que adorar como lo demandó desde el tiempo de Moisés, ¿sí? A través de en dato concreto de los 10 mandamientos, ¿sí? A Él solo adorarás. Entonces, esa es la gran diferencia. El judaísmo no se convirtió en la religión nacional de Babilonia y de Mesopotamia. Fue como agregarle un dios más a la lista de tantos dioses que ellos tenían. Un par de enseñanzas que podemos aprender de allí, de tantas que hay, es que cuando miramos los versículos, especialmente el 4 al 9, si miramos los versículos del 4 al 9, nos invita a vivir el ejemplo de Daniel en términos de que no haya nada por lo cual nosotros, es decir, que no haya ninguna falta, que nuestra vida sea de tal manera que nadie tenga que decir nada malo de nosotros, así como exhortaba Pablo a Timoteo, ¿sí? Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en esto, esto y esto. En lo que hagamos, la gente pueda decir en su dedicación, en su trabajo, en su eficiencia, no podemos decir absolutamente nada de este personaje. Qué bueno que así nos miraran siempre. Que lo único que digan de nosotros de malo para el mundo sea, lo único malo es que creen este Dios. Sí, eso fue lo malo que encontraron en Daniel. Lo malo de Daniel es que creen este Dios y no en otros dioses. Entonces, ese es un camino hacia el crecimiento en la piedad y en la fidelidad al Señor. Que podamos vivir una vida que nadie tenga ninguna razón para quejarse de nosotros. Qué bueno, imagínense que podríamos desarrollar un tipo de conducta en el que nadie tenga que decir nada malo de nosotros. Difícil en este tiempo, ¿no es cierto? Pero qué bueno que nos pudiéramos proponer a vivir de tal manera que nadie tenga que decir nada malo de nosotros. Y la otra parte, versículos del 10 al 16, es poder vivir nuestra fe de tal manera que a pesar de que hay amenaza aún con nuestra vida, sigamos siendo fieles al Señor, sigamos viviendo de tal manera que ya sea el Señor que pueda decir, mire, este es un buen siervo y fiel, en que nuestra fe, nuestra creencia, nuestras convicciones esté por encima de cualquier situación en que vivamos, ya sea laboral, ya sea de relaciones personales. Y es un área en la que muchos cristianos tienen que aprender tremendamente. Porque esta área tiene un nombre propio, y esta área se llama el testimonio personal. El testimonio personal que nos da Daniel aquí es de alguien que cree en el Señor, confía en el Señor, es fiel al Señor, y que a pesar de la amenaza que está sobre él sigue fiel al Señor, orando al Señor, haciendo su práctica de fe, sin dejarse vender por peligro de muerte o por cualquier circunstancia. Implica vivir, mostrar nuestra fe en tiempos de adversidad, en tiempos de amenaza, mostrar nuestra fe en tiempos de prosperidad, porque esa es la otra parte. Algunos entran en tiempo de prosperidad y
nos olvidamos de Dios. Y ese es otro ejemplo que vemos perdón, en la experiencia de Daniel. Dios lo ha prosperado. Y aquí mismo dice, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y también de Ciro. Él podía de pronto hacerse el de la oreja mocha, decimos nosotros, no ponerle cuidado, de pronto cerrar las ventanas para orar, para que no me vean, o hacer alguna artimaña también pero la vida de Daniel es transparente y él no está ocultando nada a nadie, pero le está mostrando a todo el mundo la fe que tiene en el Señor. Entonces, otro episodio más en la vida de Daniel en que muestra su fe, su confianza en Dios, y vemos cómo Dios responde en protección, en cuidado. Y esto es para nosotros también. Cuando somos fieles al Señor, cuando a pesar de las circunstancias, esa fidelidad y esa práctica de fe, es decir, lo que usted hace como práctica de su fe, permanece aún a pesar de amenazas y de dificultades, Dios cuida de nosotros. Y yo creo que si lo asociamos con este tiempo, podemos pensar de igual manera. Quizás este sea un tiempo para, por las circunstancias, puede llegarse la oportunidad y la tentación de olvidarnos del Señor, pero es la oportunidad para mostrar nuestra fidelidad. Así de que pensemos, mis hermanos, tomemos estas enseñanzas, incorporémoslas a nuestra experiencia de vida cotidiana y aprendamos de Daniel. Aunque esté en el foso de los leones, allí el Señor va a cerrar la boca de los leones y a protegerle. En este tiempo es el Señor el que nos protege. ¿Sí? La máscara es importante, la distancia personal es importante, pero por encima de todo, el que hace esa burbuja, como se habla ahora, es Dios cuidándonos y protegiéndonos. Confiemos en el Señor, pero no dejemos de hacer las cosas que son importantes de hacer y que es del bien común y del sentido común de todos los cristianos, de todos los creyentes y de toda la comunidad, aunque sea o no sea la comunidad de fe, a ser fieles al Señor. Gloria al Señor por esto. Vamos a orar. Señor, gracias por esta experiencia de Daniel, por la actuación tuya, Señor, en su vida y en este ejemplo para la posteridad, para los creyentes de las generaciones de muchos siglos, Señor, y como se revela a nosotros en el día de hoy. Ayúdanos a vivir una vida de tal manera, Señor, que podamos serte fieles aún en las circunstancias más extremas y que podamos esperar que tú haces grandes cosas y haces maravillas y que el mundo pueda ver lo que tú haces, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Bendice, Señor, a tu pueblo, donde quiera que estén, responde a sus necesidades, alienta al desalentado, provee para el desprovisto y, Señor, que podamos vivir para la honra y la gloria de tu santo nombre siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los espero el domingo. Domingo es primer domingo de diciembre, así que celebraremos comunión también. Bendiciones.